Bienvenidas y bienvenidos a Batallas Dialécticas. Hoy debatimos si las agencias de seguridad deben ofrecer incentivos públicos para desplegar, en los próximos meses, vigilancia con IA en alta mar y en la órbita terrestre baja. La pregunta es directa: ¿usar dinero público para acelerar drones navales, satélites y algoritmos que vigilen espacios sin soberanía? ¿Sí o no? El contexto es urgente. Hay rutas críticas, rescates complejos, piratería y tráfico, y también hay miedo sobre privacidad, errores y militarización. El equipo de jóvenes defiende la propuesta, el equipo de mayores la rechaza, y ambos tendrán un minuto para una primera exposición. Arrancamos sin rodeos, jóvenes a favor. ¿Cuál es su tesis central? Proponemos incentivos bien diseñados para desplegar ya tecnologías que previenen riesgos en espacios donde nadie protege de forma efectiva. Cuando un dron detecta una lancha en peligro a kilómetros de la costa, cada segundo cuenta y la IA acorta ese tiempo de respuesta. Hablamos de subvenciones condicionadas, métricas de precisión, auditorías y sanciones por fallos, no de cheques en blanco. Estos incentivos disparan la colaboración entre empresas, universidades y guardacostas, y eso multiplica el impacto social positivo. La alta mar y la órbita baja son infraestructura de todos. Si no invertimos en vigilancia responsable, los costos de inacción los paga la ciudadanía. Además, los datos pueden anonimizarse, y con límites claros se protege la privacidad sin renunciar al rescate ni a la seguridad. La ventana de tiempo es clave. La tecnología existe, las pruebas piloto funcionan, y la escalabilidad requiere empuje inicial. El incentivo público es una palanca para que pequeñas startups se animen a competir con soluciones abiertas, auditables y seguras. Si esperamos a la regulación perfecta, los delitos y los desastres no esperarán. Por eso pedimos avanzar con salvaguardas desde ahora. Y no olvidemos que cada empleo tecnológico creado en este sector fortalece la cadena de respuesta humanitaria y la innovación local. Gracias, exposición clara. Pasamos al turno del equipo de mayores que se opone a la medida. Nos preocupa que incentivos mal calibrados normalicen una vigilancia masiva en espacios donde la ciudadanía no puede supervisar a nadie. Una cámara más en el cielo no cura la angustia de sentirse observado, y la sensación de control permanente erosiona la confianza social. Los algoritmos se equivocan, y en el mar o en órbita, un falso positivo puede desatar operaciones costosas o peligrosas sin responsables claros. Quien haya vivido errores de sistemas automáticos sabe que las disculpas llegan tarde, pero el daño a la reputación y a las personas queda. Antes que incentivos, necesitamos reglas duras, acceso público a auditorías, tribunales rápidos y un tope estricto al alcance de los sensores. Cuando el dinero público abre la puerta a la prisa, la ética sale por la ventana, y luego nadie quiere frenar un proyecto ya financiado. Las empresas deben demostrar, sin subsidios, que sus modelos son robustos, verificables y reversibles, especialmente en dominios sin soberanía. Si de verdad la prioridad es salvar vidas, invirtamos primero en coordinación internacional, formación humana y canales de denuncia protegidos. También cuestionamos la urgencia, porque la urgencia es el truco favorito para saltarse debates democráticos sobre vigilancia y poder. Una sociedad que acepta vigilancia por miedo termina pidiendo más controles para sentirse segura, y ese círculo nunca se cierra. Volvemos con réplica breve del equipo a favor para cerrar la ronda inicial. Aceptamos reglas fuertes y auditorías públicas, pero negar incentivos ahora es renunciar a salvar vidas cuando la tecnología ya está lista. Podemos poner límites claros y activar alertas solo ante patrones de riesgo, reduciendo intrusiones y maximizando el beneficio social real. Réplica del equipo en contra para equilibrar la apertura. La mejor salvaguarda contra el abuso es no crear el incentivo que acelera ese abuso, y menos en un vacío jurídico internacional. Sin frenos externos, el entusiasmo técnico se convierte en hábito de vigilancia, y los hábitos son difíciles y caros de deshacer. Cerramos la fase de presentaciones con una última frase por cada bloque para clarificar su postura.
Incentivar hoy, con condiciones estrictas y supervisión ciudadana, salva vidas y fortalece capacidades que mañana también nos protegerán. Si el mar y el espacio son de todos, usar tecnología responsable para cuidarlos es un acto de servicio público, no de control ciego. Sin garantías previas y límites vinculantes, los incentivos públicos premian la prisa sobre el derecho y eso no debe ocurrir. La seguridad sin dignidad no es seguridad, porque proteger también significa saber cuándo no mirar. Queda planteado el choque de visiones y pasamos a la siguiente fase, con los argumentos sobre la mesa y la mirada puesta en el interés común. Gracias por la claridad y la intensidad. A partir de ahora, entraremos en preguntas y contraargumentos con tiempos estrictos y ejemplos concretos. Para que no haya dudas, pedimos incentivos condicionados a métricas públicas, sanciones por abusos y retirada inmediata si fallan los estándares. Nuestra prioridad es salvar vidas en rutas olvidadas, reforzar rescates y reducir delitos, sin normalizar la intromisión en la vida privada. Nuestro foco es blindar derechos y evitar que la excepción urgente se vuelva regla permanente con dinero de todos. Con prudencia y respeto ganamos seguridad real, porque la confianza de la gente es el primer sensor que debemos cuidar. Quedan definidas las líneas maestras de ambos equipos y continuaremos con el intercambio para poner a prueba sus propuestas con casos reales. Damos paso al equipo a favor para que inicie su primera ofensiva con foco en riesgos reales y soluciones medibles. Si un incentivo acelera la detección de una emergencia en alta mar en 10 minutos, ese diferencial se llama vida, no presupuesto. Cambio de turno. El equipo en contra tiene la palabra para su primera defensa puntual. Una vida vale, pero también vale el derecho a no ser observado por sistemas opacos que nadie controla a distancia. Manteniendo el ritmo, el equipo en contra lanza ahora su contraataque inicial. Cuando pagas por vigilar más, vigilas más de lo que debes, porque el dinero público crea inercias que luego nadie desactiva. Regresamos al equipo a favor para su primera defensa individual. La transparencia obligatoria, con registros de activación y auditorías abiertas, es la bisagra que evita inercias y sostiene la urgencia. Pedimos al equipo en contra un ataque en dúo con liderazgo claro y respaldo probatorio. Nuestra tesis es simple: sin reglas internacionales, duras, cualquier incentivo en dominios sin soberanía premia la expansión silenciosa del control. Los historiales de errores en sistemas de visión y clasificación muestran falsos positivos persistentes cuando cambian las condiciones del entorno. La promesa de rescate es noble, pero sin límites previos, la excepción se hace costumbre y la costumbre se hace norma. Incluso con buenas métricas, los sesgos resurgen en escenarios extremos, y alta mar y órbita baja son escenarios extremos por definición. Corto aquí al bloque en contra y cedo el turno a favor para una ofensiva en dúo con enfoque en impacto social y controles técnicos. Lidero con un punto práctico. Prioricemos incentivos condicionados a interoperabilidad, código auditado y alerta solo ante umbrales de riesgo definidos. Refuerzo con evidencia. Proyectos piloto con etiquetas de calidad de datos y paneles ciudadanos reducen falsos positivos y aumentan confianza medible. Si el objetivo es salvar y no vigilar, financiaremos solo aquello que demuestre en pruebas ciegas que salva más y mira menos. El incentivo deja de ser gasolina para el control si se ata a penalizaciones automáticas y a suspensión inmediata por desviaciones éticas. Detengo la ofensiva a favor y paso al bloque en contra para una defensa con dos roles: respuesta directa y contrapregunta incisiva. Respondemos que no hay panel ciudadano que compense la ausencia de un tratado robusto que limite alcance, retención y transferencias de datos. Si aceptan sanciones automáticas, ¿aceptan también que una autoridad externa independiente pueda apagar su sistema en tiempo real sin apelación? Vuelve el turno al equipo a favor para una defensa en dúo, con respuesta y señalamiento de debilidades del oponente. Sí a un apagado externo con mandato multilateral y registro público, porque el control ex post no sirve cuando el daño es inmediato. Su debilidad es la parálisis, porque esperar el tratado perfecto deja intacto el sufrimiento de quienes hoy no tienen a nadie que los vea cuando se hunden.
Pido ahora un corte limpio para escuchar a nuestro panel y conocer su lectura intermedia del choque de argumentos. Por ahora me inclino por el equipo a favor porque propone interruptores externos y métricas duras, mientras el otro lado no concreta el cómo operativo de su prudencia. De momento simpatizo con el equipo en contra por su alerta sobre inercias de subsidios y veo flojo al otro lado en el detalle de los umbrales y su verificación cotidiana. Hoy me convence ligeramente el equipo a favor por su foco en vidas y gobernanza compartida, y animo al equipo en contra a precisar quién vigila al vigilante en el mar y en órbita. Entramos en la segunda ronda esperando giros nuevos, y cedo primero la palabra al equipo en contra para su ataque fresco y específico. El problema no es solo la cámara sino la cadena, porque proveedor, subcontrata y tercero de mantenimiento multiplican puntos de fuga de datos. Tiene el turno el equipo a favor para su defensa con una sola voz y un argumento vértebra. Exigimos trazabilidad completa de la cadena con registros inmutables y sanciones solidarias, de modo que cada eslabón responda sin excusas. Sin pausa, el equipo a favor mueve ficha con un ataque individual centrado en capacidades que ya existen y no se aprovechan. Hoy podemos detectar patrones térmicos y de navegación anómalos en tiempo casi real, y no usarlos por miedo es una irresponsabilidad cara. Vuelve el bloque en contra para una defensa individual con atención a límites prácticos y no solo principios. En tormenta o con niebla densa, los sensores fallan y la tentación es aumentar sensibilidad, y con ello se dispara el número de falsos positivos. Paso la bola al equipo a favor para un ataque en dúo con liderazgo de política pública y apoyo técnico verificable. Propongo incentivos escalonados ligados a clima operativo, con activación restringida y supervisión multinivel, que evite el modo vigilancia permanente. Aporto el detalle técnico: umbrales adaptativos con validación cruzada entre satélite, baliza y dron, reducen errores en meteorología adversa. Si la meteorología empeora, baja la sensibilidad por defecto y sube el requisito de corroboración humana, porque la seguridad también es decir no. Y cada activación debe dejar huella pública, para que el siguiente auditor no dependa de promesas sino de datos verificables. Cierro este tramo a favor y entrego el turno al equipo en contra para un ataque en dúo con énfasis en gobernanza y consecuencias no deseadas. Lidero con una pregunta que corta: ¿quién es el dueño del error cuando un algoritmo señala una embarcación de pesca como amenaza y se detiene una operación legítima? Respaldo con experiencia sectorial. En seguridad, el sesgo de confirmación se dispara con mapas de calor bonitos que la prensa celebra sin mirar la letra pequeña. Si el incentivo paga por eventos detectados, el modelo persigue eventos para cobrar, no para proteger, y eso es un conflicto de diseño. Cuando la métrica manda el criterio se subordina, y luego el titular político presume de paneles, mientras el mar sigue pidiendo rescates de carne y hueso. Pongo orden y devuelvo la palabra al equipo a favor para una defensa con dos voces, una que responda y otra que provoque un poco. Cambiamos el vector de pago a vidas salvadas verificadas y a reducción de intrusiones, no a número de alertas, y eso alinea incentivos con el propósito. Si su miedo es al titular fácil, les pregunto si aceptarían un tablero donde la privacidad valga puntos y la intrusión reste, porque así gana quien menos roba y más salva. Turno de nuevo para el equipo en contra con una defensa en dúo, respuesta concreta y señalamiento de la grieta del rival. Responderíamos que calcular vidas salvadas es complejo y manipulable, de modo que la métrica noble puede convertirse en otra fábrica de relatos. Su grieta es la fe en la auditoría perfecta, porque la auditoría también es un mercado con incentivos y sesgos que pocas veces se audita a sí mismo. Volvemos al flujo y concedo un pase rápido al equipo a favor para una ofensiva individual que busque simplificar sin banalizar. Si dudas del conteo de vidas, mide minutos de respuesta en rescates reales y tasa de intrusión por hora, porque el tiempo y la intrusión son medibles y comparables. Responde el bloque en contra con una defensa individual centrada en legitimidad democrática y no solo en técnica. La legitimidad nace de deliberación previa con comunidades afectadas y no de pilotos apresurados que se validan después con números bonitos. Pido ahora un ataque individual del equipo en contra que abra un ángulo económico y no solo ético.
Cada euro en sensores es un euro que no va a patrullas de salvamento humanas, y ese coste de oportunidad no es un tecnicismo, sino una decisión política. Paso al equipo a favor para su defensa individual con aterrizaje presupuestario y sin perder el pulso humano. Presupuesto dual con regla de oro. Ningún euro nuevo en sensores sin un euro gemelo en capacidades humanas, porque la tecnología debe acompañar y no sustituir. Quiero ahora una ofensiva a favor con dos voces que combinen promesa y manual de uso, líder y soporte técnico al unísono. Lidero con una condición no negociable, sin tabla pública de apagado, auditorías rotativas y comité ciudadano con poder real, no habrá incentivo alguno. Soporto con manual, ventanas de operación limitadas, anonimización fuerte por defecto y retención mínima con destrucción programada e inapelable. El incentivo se vuelve contrato social cuando premia el silencio del sistema en paz y su eficiencia en crisis y no al revés. Si la ciudadanía no puede mirar dentro, el sistema no debe mirar fuera, y ese espejo legal lo fijamos antes de encender el primer dron. Regulo tiempos y regreso al equipo en contra para una ofensiva en dúo, con liderazgo que apunte a derecho internacional y apoyo que aterrice en casos límite. Sin jurisdicción clara el remedio se vuelve extraterritorial, y ahí florecen espacios grises donde nadie responde por daños colaterales. En un caso límite, un sistema confundió una mancha de algas con embarcación y movilizó recursos, y el costo humano fue la atención que faltó a un aviso real cercano. Ustedes llaman aprendizaje a ese error, pero la gente en riesgo lo llama ausencia, y ese nombre pesa más que cualquier informe técnico. Cuando el algoritmo aprenda, ya será tarde para quien se perdió durante la clase, y esas clases se pagan con dinero público y paciencia privada. Corto el impulso del bloque en contra y otorgo un pase a favor para una defensa en dúo, una voz que conteste y otra que cuestione con elegancia. Contestamos con priorización humana obligatoria cuando haya alertas simultáneas porque la máquina no decide a quién se rescata primero. ¿Aceptan entonces que sin tecnología, el mismo dilema existe pero con menos información, porque la ignorancia también falla y no deja registro? Situación equilibrada y exigente, y pido al equipo en contra una defensa final en dúo de esta tanda, con respuesta clara y señalamiento de debilidad rival. Respondemos que preferimos más ojos humanos financiados y menos cámaras automáticas, porque la empatía detecta matices que el patrón ignora. Su debilidad es el fetiche del dato, porque no todo lo que importa se mide, y no todo lo que se mide importa cuando la marea sube de verdad. Reabro canal para una ofensiva a favor individual que busque un ejemplo concreto y verificable de mejora contra el statu quo. En corredores con boyas inteligentes y verificación cruzada, el tiempo de localización bajó en pruebas públicas, y esa diferencia es justicia en minutos. Invito al equipo en contra a una defensa individual centrada en el ciclo de vida del sistema y no solo en su puesta en marcha. Los sistemas crecen pero rara vez se apagan, y ese crecimiento por acumulación es el verdadero enemigo de la proporcionalidad que dicen cuidar. Regresamos al panel para una breve segunda lectura que oriente a la audiencia y exija a los equipos más precisión. Necesito curvas de intrusión frente a rescate con fechas y umbrales, y pido al bloque en contra que dibuje su marco jurídico y no solo su filosofía. Me falta la partitura presupuestaria a varios años con escenarios climáticos duros, y pido al bloque a favor que muestre su partitura sin notas al margen. Quiero ver compromisos con comunidades costeras y sindicatos de marineros, y pido al bloque a favor mesas reales y al bloque en contra rutas concretas de cooperación. Relanzamos la discusión con pases cortos y contundentes y doy turno al equipo en contra para un ataque individual que abra el ángulo laboral. La automatización mal diseñada precariza a rescatistas y técnicos, y el incentivo acelera esa pendiente resbaladiza sin colchón social. Defiende el equipo a favor con una sola voz y un punto inequívoco sobre empleo y capacitación. Cada euro en sensores debe traer un euro en formación certificada y plus salarial para rescatistas, porque el progreso sin la gente no es progreso. Solicito ahora un ataque individual a favor que conecte con la promesa de transparencia radical. Publicaremos cada activación con hora, motivo y resultado anonimizado,
porque la confianza se escribe con luz y no con nota de prensa. Corresponde al bloque en contra una defensa individual que aterrice en garantías judiciales y acceso ciudadano. Sin recursos para litigio rápido, el derecho se vuelve teatro, y la ciudadanía no litiga contra satélites si no hay puertas accesibles y baratas. Cedo otra vez al equipo a favor para un ataque en dúo que combine arquitectura institucional y detalle operativo. Lidero con una agencia multilateral de apagado, con participación rotatoria de países y sociedad civil, y mandato de suspensión inmediata y revisable. Apoyo con detalle, claves de firma distribuidas, quórum mínimo para encendido, pruebas de integridad y diarios públicos inmutables por evento. La luz roja no es un símbolo sino un protocolo que corta la corriente y deja rastro, y así la rendición de cuentas no es poesía. La auditoría ciudadana deja de ser un taller de buenas intenciones cuando el hardware obedece y el software registra sin retórica. Recupero el control del tiempo y paso el ataque en dúo al equipo en contra para que exponga su alternativa y no solo su crítica. Nuestra alternativa es cooperación regional con patrullas mixtas y acuerdos de datos limitados a emergencias con destrucción inmediata tras el rescate. Añadimos educación marítima y boyas comunitarias con control local, porque la tecnología útil es la que entiende la costa a la que sirve. Si hay sensores deben ser locales, pequeños y con llave de la comunidad, y no plataformas que crecen hasta olvidar para quién fueron pagadas. La soberanía empieza en la confianza y la confianza empieza en la proximidad, que ningún satélite puede simular cuando hay duelo o tormenta. Corto el bloque en contra y doy paso a favor para una defensa en dúo con respuesta y provocación respetuosa. Podemos convertir su proximidad en gobernanza compartida de nodo, con consorcios donde la comunidad tenga mayoría y veto operativo real. Si aceptan esa mayoría, ¿aceptan también que la comunidad pueda decidir encender en una emergencia, aunque un ministerio dude por miedo a titulares? Entramos en el tramo final de esta entrega con golpes cortos y precisos, y pido una defensa en dúo del equipo en contra que cierre con una grieta técnica del rival. Respondemos que sí a la comunidad con poder real, pero con responsabilidad jurídica clara y fondo de compensación financiado por quienes fabrican y operan. Su grieta persiste en la retención mínima, porque mínima no es cero, y cero debe ser el estándar cuando termina la emergencia sin incidentes. Antes de sellar esta sección, escuchamos un último ataque individual del equipo a favor que regrese a la métrica que la gente entiende. Prometemos minutos ganados y miradas evitadas como moneda del sistema, y si no ganamos minutos o no evitamos miradas, el sistema se apaga y punto. Con esto cerramos la tanda prevista y prepararemos la siguiente fase con tiempos estrictos y compromiso de precisión creciente por ambas partes. Antes de cerrar, pregunto si alguien tiene un ángulo nuevo o algo esencial que aún no haya dicho, y les pido brevedad pero filo. Sí, falta el eje de cooperación con pescadores y rescatistas locales para que la IA aprenda de quienes viven el mar todos los días. Y falta admitir que un sistema que aprende del mar también aprende de nuestras sombras, y a veces las amplifica sin pedir permiso. Abrimos debate libre alterno, primero a favor y luego en contra, y recuerden, ardiente pero respetuoso. Si un algoritmo reduce de 40 a 20 minutos la localización, ustedes pueden llamarlo moda, pero para una familia ese reloj es destino. En destino también entran los datos de esa familia, navegando por redes privadas y públicas, y nadie ha probado que esos datos no se filtrarán. Blindamos la ruta de datos con cifrado de extremo a extremo y claves compartidas por un consorcio ciudadano y no por un ministerio solitario. Un consorcio sin dientes es coro de buenas intenciones, y yo necesito garantías que no dependan de la voluntad del gobierno de turno. Entonces clavemos en el contrato el apagado por quórum social y la auditoría cruzada trimestral, y que nadie pueda barrer polvo bajo la alfombra. Los plazos trimestrales sirven para PowerPoint, pero en el agua las consecuencias son inmediatas, y la reversibilidad es un mito caro. Por eso exigimos que cada activación deje rastro legible por una escuela, un juzgado y un periodista, y así nadie reescribe el pasado.
El pasado también habla de presupuestos que crecen solos, y su plan añade candados, pero también nuevas puertas que alguien querrá forzar. Si alguien fuerza la puerta, el sistema se apaga, pierde elegibilidad de fondos y el operador paga una indemnización automática a la comunidad. La indemnización compra silencios, no derechos, y un derecho es poder decirnos sin tener que negociar con la chequera del proveedor. El no está en la arquitectura, ventanas de operación limitadas por estación, por clima y por zona, con preferencia por el silencio del sistema. Mientras discuten ventanas, alguien vende la casa, porque los incentivos crean lobby y el lobby no entiende la palabra silencio. También crea empleo técnico local y estándares abiertos que expulsan a los vendedores de humo, y ese es el lobby que sí nos conviene. El empleo no es coartada para normalizar vigilancia y se puede contratar para rescate y para radios comunitarias sin un solo dron encima. Las radios se quedan cortas cuando la niebla tapa todo, y ahí el satélite y la boya inteligente ven lo que el ojo humano no alcanza. La niebla tecnológica también existe, y es la que cubre errores con jerga, promesas y dashboards que nadie entiende fuera del laboratorio. Por eso apostamos a interfaces públicas en lenguaje claro, semáforos de riesgo y manuales que pueda usar una cooperativa de pescadores. Una cooperativa no tiene por qué cargar con su manual cuando la obligación de proteger recae en el Estado y en su cadena de contratistas. Y el Estado cumple mejor si la comunidad puede quitarle la llave, porque la responsabilidad sin control ciudadano acaba en rutina y blindaje. Y el control ciudadano sin recursos acaba en teatro. Así que su promesa vale lo que valga la asesoría legal gratuita para impugnar decisiones. Incluimos patrocinio de litigio rápido como parte del costo del sistema, porque sin abogado la transparencia es un espejo empañado. Y sin tiempo la transparencia es un lujo, y en crisis nadie lee cláusulas mientras un radar decide a quién mirar y a quién olvidar. Ese radar no decide solo, decide la prioridad humana preconfigurada y revisable, y el algoritmo obedece la fila que establezca la gente. Dicen fila y yo escucho burocracia en tormenta y el mar no espera actas, espera manos y motores listos. Motores listos y sensores humildes, porque nuestra consigna es mirar menos y llegar antes, y esa ecuación se demuestra con minutos y no con aplausos. Minutos sin garantías son atajos, y los atajos son historiales de abuso en potencia cuando pasa la ola y llega la costumbre. Cuando llega la costumbre, el protocolo de destrucción programada evita que el archivo se convierta en tentación, y el olvido es también un derecho. El olvido firmado no borra la captura previa, y cualquiera que haya sufrido una filtración sabe que el archivo más seguro es el que nunca existió. Por eso pedimos activaciones raras y justificadas, y el día que sean frecuentes el sistema se considera enfermo y se suspende la financiación. Les creo el párrafo pero no el ecosistema, porque alrededor del dinero siempre surgen métricas convenientes y auditorías complacientes. Rotamos auditorías por sorteo internacional y vetamos conflictos de interés, y si alguien miente se le excluye del mercado por 5 años. El mercado no enseña ética, enseña supervivencia y su sanción suena fuerte, pero se negocia en despachos donde el mar no entra. El mar entra cuando publicamos activaciones en tiempo real y cualquiera puede cruzarlas con sucesos, y el despacho se queda sin cortinas. Esa luz no alcanza a las áreas grises donde operan las seguridades y los convenios opacos, y ustedes lo saben porque han hecho la tarea. Precisamente por eso, fijamos límites de alcance y zona de sombra, y prohibimos usar el sistema para fines que no sean rescate y seguridad marítima básica. Prohibir en papel y no en hardware es fe, y la fe se rompe en la primera actualización remota que nadie audita a tiempo. El hardware trae fusibles físicos y el software requiere firmas múltiples, y sin ellas no hay nueva función ni nuevo ojo. Los fusibles se saltan con incentivos suficientes, y ahí volvemos al origen, porque el peligro está en pagar por ver, aunque digan que es por salvar. Pagamos por salvar documentado y por no ver injustificado, porque la intrusión resta puntos y la ceguera responsable suma democracia. La democracia no se puntúa. Se vive con límites que no dependen de algoritmos, métricas o dashboards bonitos.
Se vive con instituciones capaces de apagar máquinas cuando se desvían y con comunidades que deciden cuándo mirar y cuándo pasar. Y se vive sin promesas tecnoutópicas que convierten el mar en un tablero porque el mar duele y no necesita nuevas metáforas. No ofrecemos metáforas, ofrecemos minutos y huellas verificables, y si fallamos, se corta la corriente y se devuelve el dinero a la gente. Bajo el volumen, cierro la ronda libre y pido al equipo a favor su alegato final en 2 voces, primero quien ordena hechos y después quien convence al panel. En esta discusión hemos probado que existen tecnologías ya operativas, que el incentivo público se puede condicionar a ventanas limitadas, a destrucción programada de datos, a auditorías rotativas y al apagado ciudadano, y que el rendimiento útil se mide en minutos de respuesta y en intrusiones evitadas. A ustedes les pedimos que valoren una arquitectura que premia rescates y penaliza miradas, que pone a la comunidad por encima del ministerio y al apagado por encima del orgullo. Porque con estos candados el dinero público no compra vigilancia, compra tiempo, y el tiempo es lo que salva. Ahora, el equipo en contra presenta su alegato final en 2 voces. Primero la persona que ordena hechos y luego quien busca persuadir al jurado. Hemos mostrado que los incentivos crean inercias difíciles de revertir, que la cadena de datos multiplica riesgos, que la falta de un tratado vinculante vuelve opaca la jurisdicción, y que los falsos positivos en entornos extremos tienen costes reales que no cubren las métricas bonitas. Les pedimos que recuerden que la seguridad sin dignidad no es seguridad, que el archivo que nunca se crea no se filtra y que la prudencia no es miedo sino coraje democrático, porque es más difícil decir no a tiempo que encender una máquina que promete milagros. Solicito al panel una valoración final, con reconocimiento a ambos equipos y con veredicto claro y razones. Felicito a ambos por elevar el estándar y con ligera ventaja, voto por el equipo a favor, porque definió mecanismos concretos de apagado, métricas operativas entendibles y un rediseño de incentivos que premia menos intrusión y más rescate verificable. Aplaudo la precisión conceptual de ambos y por la insistencia en el costo de oportunidad y la gobernanza internacional previa, hoy voto por el equipo en contra, porque su prudencia se apoya en límites duros y no en buena voluntad auditable mañana. Mi voto decide y se inclina por el equipo a favor, ya que articuló un puente entre comunidad, técnica y control externo que con formación y empleo digno puede salvar sin vigilar, aunque exijo que lo prometido quede por escrito y con presupuesto espejo para capacidades humanas. Con 2 votos a 1, gana el equipo de jóvenes a favor, y les doy la enhorabuena por un plan que pretende mirar menos y rescatar más. Agradecemos el veredicto y asumimos la responsabilidad de convertir cláusulas en hechos, porque un plan es solo promesa hasta que salva a alguien de verdad. Nos alegra que se reconozca el equilibrio entre tecnología y personas y queremos trabajar con costas y tripulaciones para que la primera sirva a las segundas y nunca al revés. Felicitamos a quienes ganaron y recordamos que una victoria responsable empieza cuando alguien te vigila mientras vigilas, y en eso seguiremos insistiendo. Nos quedamos con la tarea de fijar límites antes de incentivos y ofrecemos cooperación para que los candados no se olviden cuando llegue la prisa. Gracias a ambos equipos por el rigor y la pasión, y gracias al panel por su criterio exigente y honesto. Gracias también a quienes nos escucharon hasta el final. Su atención hace posible este espacio, donde chocan ideas sin que choquen las personas. Si les gustó el episodio, dejen un like, suscríbanse, y cuéntenos en los comentarios qué medida pondrían ustedes primero. Si desean apoyar el canal, pueden donar con el código QR en la esquina inferior derecha o con el enlace en la descripción del video. En la descripción también encontrarán otras series muy diferentes de este canal y les invitamos a explorarlas cuando tengan un momento. Me despido con gratitud y les esperamos en el próximo episodio de Batallas Dialécticas, donde seguiremos poniendo a prueba ideas con respeto y fuego.